Es un placer realmente para mí venir y contarles lo que pretendo contarles hoy. Bueno, lo primero de todo es que pueden ver que yo no soy un experto en marketing porque, aunque The Old Lady of Three Nail Street es como se le suele conocer a la vieja dama, que es el Banco de Inglaterra, todo el mundo me sugirió que por favor que no cogiera ese nombre, porque simplemente para tomar nota del blog pues ya es una pesadilla, ¿no? Y ya lo pueden comprobar, que si van a tomar nota de ello, espero que se grabe esta sesión y que ustedes puedan verlo luego en vídeo, porque bueno, para tomar nota la verdad es que es complicado. Pero como les digo, en el futuro tomaré un curso de marketing y a lo mejor lo mejoro. Bien, ha habido muy interesantes presentaciones hasta ahora sobre la situación del sistema financiero actual, de la Reserva Federal, el anterior interviniente, también James sobre el oro. Yo voy a hablar del oro, sí, pero sobre todo en perspectiva histórica. Hablo de perspectiva histórica porque confío yo, así como muchísimos otros, en que solo entendiendo el valor que ha tenido el oro a lo largo de la historia, y en concreto tan solo, entre comillas, tan solo hace 120 años aproximadamente, podemos ver cómo ha evolucionado el sistema monetario y cómo se ha ido degradando en el sentido en el que pretendo convencerles a lo largo de esta exposición. Por eso, para ceñirme al tiempo que tengo, le resumo simplemente que lo que pretendo mostrar aquí es las aportaciones del oro cuando fue utilizado como moneda de reserva y moneda de ancla y expresión última de liquidez del sistema monetario durante lo que se llama los años del patrón monetario clásico, que son básicamente el último tercio del siglo XIX, 1870 aproximadamente, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Los patrones monetarios de oro clásico dejaron de tener vigencia justo en el periodo entre guerras, pero bueno, ya con algunas dificultades que creo que es mejor, por eso creo que es mejor fecharlo en unas décadas antes, en el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y vamos a empezar con un cómic, que diríamos hoy, con una caricatura de un maestro de la teoría monetaria no reconocido suficientemente, llamado James Gillray, un caricaturista británico de finales del siglo XVIII, principios del XIX, con el que ayer mismo lo comentaba con algunos de los presentes aquí. Yo creo que simplemente con sus caricaturas se podría hacer un curso de teoría monetaria perfecto. Lo que pasa es que no creo que me lo aceptaran en el rectorado de la UNED ni en ninguno otro, pero sinceramente creo que se podría hacer. Apelando a la fineza de su vista, no sé si lo ven bien desde allá al fondo, podremos contar cómo era el sistema monetario regido por el patrón oro de una manera muy sencilla. Aquí tenemos al primer ministro, con una panza bastante prominente, formada por oro, por monedas de oro. Y lo que hace es, este primer ministro, siguiendo el mito del rey Midas, es convertir a la inversa todo el oro en papel moneda que va expulsando por su boca. Esto era la regla del patrón oro. Hay una base de oro en el sistema, fundamental. Esa base de oro está en su panza y puede emitir una cantidad limitada, ojo, limitada de billetes. ¿Por qué digo limitada? Porque existía el compromiso de convertibilidad de todas las emisiones del Banco Central, de todos los billetes, en oro a la vista. Cualquiera de nosotros, entonces, podíamos ir al Banco Central que había emitido un billete y se decía, el portador tiene el derecho, o el tenedor de este billete tiene el derecho a recibir la cantidad equivalente en oro a 1.000 pesetas, digamos. No prueben hacer esto ahora, no vayan a Frankfurt intentando hacer esto con un euro porque no les van a dar ni oro, ni plata, ni cobre, ni nada que se le parezca. Bueno, pero antaño sí que ocurría esto. Entonces, el emisor de la moneda, el papel moneda, se las cuidaba y muy mucho para no sobreemitir de tal manera que tuviera un encaje de metal en caja, valga la redundancia, para poder atender a sus obligaciones cotidianas. Y esto limitaba y mucho la capacidad que tenía el gobierno por manos de su Banco Central, en este caso Banco de Inglaterra, de sobreemitir medios de pago. En definitiva, era un sistema que permitía el establecimiento de una oferta monetaria limitada por el propio requisito de convertibilidad de todas las emisiones en oro. ¿Qué pasaba si se pasaba? Valga la redundancia de nuevo. ¿Qué ocurría si el gobierno sobreemitía moneda? Por lo que fuera, por un objetivo político concreto, para financiar sus gastos, etcétera. Bueno, pues aquí ya no es una caricatura de Gillray, me he permitido mostrarles un anónimo, en el que los que están dentro del pot, diríamos en inglés, del caldero, son los directivos del banco diciendo, no, por favor, no traigan más papeles para que les devolvamos oro, que están avivando ustedes un fuego que no podemos atender y nos vamos a quemar. ¿Qué quiere decir? La gente tenía demasiados billetes en circulación, se querían desprender de ellos, los devolvían al Banco Central y el Banco Central no tenía oro para devolverlos y entraba en un pánico
Esto acababa con una suspensión de pagos del banco. Como nadie quería esto, nadie quería que ocurriera esto, el banco, como les decía yo antes, ante este mecanismo corrector del propio sistema del patrón oro, lo que intentaba hacer es que no llegáramos a esta situación de una hora en la que todo el mundo estuviera devolviendo billetes. Bien, ahora bien, no todo era alegría y regocijo dentro del sistema del patrón oro, en absoluto. Y esta es, de hecho, la carátula que tengo en el blog, si quieren verla y se atreven a teclear todas esas letrillas que les he puesto en el título, verán que esta es la vieja dama, por eso se le llama la vieja dama de Three Needle Street al Banco de Inglaterra, porque esta pobre mujer, ya entonces vieja, imagínense ahora, pues esta es una caricatura de finales del siglo XVIII. Esta pobre mujer se ve ultrajada, asaltada por el primer ministro. ¿Por qué? Porque de cuando en cuando sí, esta regla funcionaba y el Estado estaba limitado, tenía atadas las manos para no sobreemitir moneda o papel moneda, billetes. Pero como les digo, de cuando en cuando el Estado tenía que financiar gastos extraordinarios, tenía un déficit que no podía cubrir con impuestos, o en este caso, William Pitt, el joven, el primer ministro británico de entonces, tenía que financiar una guerra, las guerras napoleónicas, y acudía al favor de la vieja dama para pedirle dinero prestado. Bueno, un préstamo un poco curioso porque se abalanza sobre ella, le quita el dinero de los bolsillos, ella responde violación, asalto, robo, o sea que no es un préstamo, digamos que es un préstamo, hoy diríamos, privilegiado, que a la vieja dama no le gusta en absoluto, como pueden ver en la reacción que tiene. En definitiva, le está robando dinero, ¿por qué no decirlo así, ¿no? Entonces, era una regla que funcionaba, sí, limitaba la oferta monetaria, efectivamente, mantenía el poder de compra de la moneda en teoría y en la práctica, espero mostrarles ahora que también, pero no estaba sujeto a controversia. ¿Por qué? Porque en última instancia el precio del oro estaba fijado por el Estado y el Estado también tenía capacidad para intervenir en ese banco privilegiado con el que había hecho un pacto tan particular, que era darle el monopolio del uso de la moneda, a cambio que le pedía de vez en cuando a un crédito extraordinario. Un robo, efectivamente. Bien, vamos a ver en números cómo se comportaba este sistema. Si se fijan en el gráfico de la izquierda, aquí estoy representando una información que he tenido la oportunidad de recopilar junto con un grupo de investigación para un proyecto que ha sido financiado por la Gold Money Foundation y que ya tendrán noticias de él en adelante, en el que, en el caso del Reino Unido, pueden ver en el gráfico de la izquierda de color rojo la evolución de los precios a través de un índice de precios, como es el Retail Price Index, que es como el índice de precios al consumo en la actualidad, y de color azul ven la evolución del Producto Interior Bruto, de una aproximación a la actividad económica. Bien, abajo, como pueden ver, no sé si se aprecia suficientemente, es un gráfico que va desde 1840 hasta 1920. Bien, a partir de 1870, que es el periodo del patrón oro clásico, si se fija, la línea roja sigue una línea más o menos estable. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los precios, el nivel de los precios, y esto quiero remarcarlo muy mucho, en 1870 era prácticamente el mismo que antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Lo voy a repetir por si acaso no se ha entendido bien y es que no le veo levantarse de las sillas. Es que el nivel de los precios, en 1870, el nivel agregado de los precios, se mantuvo constante en, como les digo, 40 o 50 años. Esto es un milagro en términos contemporáneos. Es un milagro que respondía a un cuadro institucional solvente que permitía que el dinero mantuviera su poder de compra, como era la regla del patrón oro. Permitía, por tanto, que la oferta fuera más o menos constante y que el Estado no pudiera intervenir, salvo esos préstamos extraordinarios que decíamos antes, no pudiera intervenir y utilizar la moneda a su libre albedrío. Eso es lo que preservaba el sistema monetario del patrón oro desde 1870 hasta 1914 aproximadamente. Y como ven, eso era compatible con el crecimiento económico. Ese mito keynesiano de los años 40 en adelante, de que solo puede haber crecimiento con inflación, es, como les digo, un mito. La economía británica creció, y mucho. Ahí ven ustedes la tendencia al alza. Si lo comparan con el gráfico que tienen en el otro lado, más a la derecha, detrás mía, ahí tengo representado las mismas variables desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde 1955 hasta la actualidad, hasta aproximadamente el año 2000. Ahí ven que ya la estabilidad de precios no es tal. El crecimiento de la línea roja, que es, como les digo, el índice de precios al consumo, aproximadamente, crece de manera exponencial. Y esto no es casual, en absoluto. Aquí ya no rige el patrón oro.
Aquí la política monetaria está al servicio de las necesidades financieras del Estado. Y sí se produce crecimiento económico y aquí se cumple esta dupla keynesiana de crecimiento con inflación. Si atendemos al caso de España, porque bueno, en el caso del Reino Unido todos podemos decir, bueno, el Reino Unido era la potencia del momento en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, y bueno, se comportaba bien, tenía un marco institucional estable. En España seguro que esto no ocurría, porque bueno, todos sabemos, o si no yo os lo digo aquí ahora, que desde luego el siglo XIX español no es como para ponerle un libro de texto, desde el punto de vista político ni económico, en absoluto. Bien, pues en España no se adhirió al patrón oro de manera formal, pero sí limitó las emisiones de moneda, es decir, se comprometía a no utilizar la política monetaria de una manera, como les digo, como sería en la actualidad, para acabar con el poder de pago de la peseta, en absoluto. Había una limitación a las emisiones de moneda. Y fíjense, ese gráfico representa las tasas de inflación, en este caso, en España, desde 1850 aproximadamente hasta la actualidad, hasta el año 2000. Si ven el periodo de 1870, que es aproximadamente este de aquí, 1870 hasta 1914, aquí ya es el comienzo de la Guerra Mundial, sí que hubo inflaciones y hubo deflaciones. Y en media, de nuevo, hubo estabilidad de precios. O sea que el milagro no solo ocurrió en Inglaterra, sino también en España. Permítanme que por dificultad de tiempo, que todos entendemos, y no quiero que me saquen la tarjeta amarilla como si fuera aquí un Mourinho yo o cualquier otro, ¿no? Pues no quiero ser el Mourinho de esta presentación, señores, eso ya se lo digo. Yo soy madridista, pero no quiero ser el Mourinho de esta presentación. En definitiva, para no serlo, he de decirles que confíen en mí, en que esto ocurrió para todos los países, no solo para el Reino Unido y para España, sino para muchos otros. Y eso se debió a que la cantidad de dinero estaba limitada institucionalmente. Bueno, ni que decir tiene que la inflación que surgió en España a partir de los años 50 y 60 y los años 70 y 80 hasta la entrada de España en el Club del Euro fue pues de más de 2 dígitos, cosa que no conocíamos en el periodo previo del siglo XIX, como les decía. A pesar de esto, es verdad que el sistema del patrón oro se fue deteriorando. ¿Deteriorando en qué sentido? Aquí he representado la ratio de número de billetes de banco en proporción con el número de monedas. Es decir, antiguamente en el siglo XIX fundamentalmente era un sistema basado en la moneda metálica, moneda de plata cuando el patrón del país era la plata, moneda de oro cuando era el oro, ¿no? Y los bancos es verdad que tenían autorización para emitir pasivos bancarios. Es decir, los bancos centrales podían emitir billetes que, como les decía antes, los tenedores del billete podían acudir al banco y pedir el oro o la plata correspondiente a cambio. Bueno, pues con el paso de los años vimos que si en el año 1865, como ahí les comento, en los Países Bajos, las monedas de oro representaban alrededor del 80% de la masa monetaria, que es una auténtica, es un porcentaje muy importante, ya un poquito antes de la Primera Guerra Mundial tan solo era el 25%. Es decir, el sistema fue perdiendo la base metálica y se fue dando cada vez más importancia a los medios de pago en papel y al dinero bancario, cosa que no lo he puesto aquí, pero también el dinero bancario, el uso de los depósitos para realizar transacciones como las conocemos hoy, fue ganando peso en la economía. Eso fue erosionando, evidentemente, la base metálica, la restricción cuantitativa que había en el patrón oro. Y luego también hay una consecuencia del abandono del patrón oro que creo que, bueno, lo ha mencionado antes y lo ha explicado muy bien James Stark en su presentación. No es casual que los estados dejaran el patrón oro en los años 30, en absoluto. Keynes lo llamó al patrón oro como las cadenas doradas. ¿Cadenas en qué sentido? Eran ataduras que tenían los gobiernos para no hacer lo que él decía que es lo que había que hacer. ¿Qué era esto? Era financiar una política estatal, una política económica expansiva para dirigir la demanda agregada en términos de John Maynard Keynes, ¿no? Entonces, si había un patrón oro y no podíamos financiar esa expansión del gasto, ¿qué debíamos hacer? Acabar con el patrón oro. Hubo una campaña en los años 30 en Inglaterra y en los demás países también para abolir el patrón oro. Se consiguió y a partir de entonces, a partir de los años 30, a partir de los años 30, si ven esta escala de la deuda en este país, como son los Países Bajos, empezó a crecer de manera exponencial. No es casual. Antes pedir prestado era más costoso porque el dinero era una oferta estable, restringida, limitada. Cuando el dinero deviene, digamos eufemísticamente, flexible,
bueno, pues podemos pedir más prestado y si a alguien le ponen un precio más barato y no tiene restricciones a endeudarse, se endeudará más y así ocurrió con el Estado, en este caso el Estado holandés, pero pasó con muchos otros. No les pongo el caso español pues para que no me salga del gráfico, pero les aseguro que la deuda pública española, no la actual, sino la histórica, creció de manera espectacular en ausencia de restricciones financieras como las del patrón oro. Por recapitular, el oro, claro que ha tenido importancia. No solo en la actualidad, cuando ahora en la actualidad se reivindica la función del oro como moneda, debemos tener en cuenta que lo que se pone como referencia, como marco de ejemplo de lo bien que funcionó, fue precisamente el patrón oro clásico. ¿Por qué? Porque fue el sistema mejor conocido hasta la actualidad que nos permitía mantener las funciones del dinero como tales, en concreto, preservar el poder de compra de las unidades monetarias que tenemos en el bolsillo y tener unas unidades monetarias que nos permitían tener un depósito seguro de valor. Esas son las dos grandes propiedades. Con esas dos grandes propiedades en mente, a mí me interesa tener parte de mi riqueza en dinero, porque sé que puedo ir a la tienda de al lado y gastarme el dinero en unos bienes que no han variado apenas su valor y sé que puedo ahorrar en esas unidades monetarias y que dentro de un año no se va a depreciar mi capacidad adquisitiva un 10, un 15 o un 20%. Eso lo conseguía el patrón oro y espero haberles convencido con los gráficos que les he mostrado anteriormente. Ahora bien, como les decía, el sistema fue perdiendo base metálica, se fue haciendo cada vez más fiduciario, se abandonó definitivamente por la presión política estatal, por la expansión del Estado en los años 30. Esa expansión del Estado al final fue ya casi desmedida y lo que empezó siendo un pacto entre un banco central, un banco privado al que se le da el monopolio de emisión de una moneda por parte de un Estado a cambio de créditos privilegiados, al final ya el Estado nacionalizó el Banco Central y lo utilizó como una herramienta más de política económica. A partir de ese momento, que fueron los años 40 o 60, dependiendo de los países del siglo pasado, el siglo XX, los Estados ya utilizaban libremente la política monetaria de manera subsidiaria, como les digo, para financiar sus déficits recurrentes. ¿El efecto cuál era? Inflación. Inflación generalizada, pérdida del poder de compra de las unidades monetarias y, por supuesto, se eliminaba una de las funciones esenciales del dinero, que era ser un depósito efectivo de valor estable. Por tanto, por acabar también yo con un mensaje negativo, he de decirles que el dinero tal y como lo conocemos en la actualidad ha dejado de ser tal, porque me cuesta mucho llamar dinero a algo que no preserva el poder de compra de la moneda y que tampoco preserva mis ahorros. Por eso creo que el sistema monetario actual o bien introducimos elementos de competencia que regule o discipline a los emisores, o bien les damos un mandato mucho más claro para que se preserve la estabilidad de precios, o bien, como les digo, vamos a seguir depreciando el poder de compra de la moneda poco a poco. Bueno, muchas gracias por su amable atención y estaré muy encantado de atender a sus preguntas. Señor, por favor. Bueno, ya hemos visto que hay mucha inflación. Gracias. Bueno, muchas gracias por todas las presentaciones. Hemos visto que hay mucha inflación en estos momentos. Entonces, digo, la inflación reportada por los medios de comunicación, por el Banco Central, no es la real. Habría que ver cuál es porque no les interesa ellos declarar más inflación para que no puedan, para limitar los costes, ¿no? Los costes sociales, políticos, de las nóminas, ¿no? Entonces, la inflación en este contexto es muy alto. Estamos en un ambiente que hay mucha deuda. Se va a acabar este sistema monetario. Entonces, mi pregunta es, con su experiencia, ¿usted cree que vamos a volver al patrón oro? ¿A los bancos les interesa que volvamos al patrón oro o no les interesa porque no tienen oro? Bueno.
Muy bien. Y- Pues te queda un minuto para ¿Me queda un contestar. minuto? Si volvemos al patrón oro o no. Tengo un minuto. Pero si te he tenido... Bien, perfecto. A ver, respondiendo rápidamente. No, bajo mi corta experiencia, creo que no vamos a volver al patrón oro. Razones, fundamental. Vivimos en un Estado con una presencia tan masiva del gasto público, un peso tan masivo del gasto público en las economías, de un 30 a un 50%, que no se podría financiar en absoluto con un patrón oro clásico. Eso implicaría un recorte de derechos sociales como se entienden hoy, una vuelta atrás del Estado a los valores de gasto público previos a la Segunda Guerra Mundial, que no lo veo, sí, no lo veo en absoluto. En absoluto. Entonces, ¿qué sistema? Perdón, señor. Es Sistema. que si no, haríamos una conversación y es solo preguntas y respuestas. No sería justo. Sistema, pues solución Discúlpeme. a muy corto plazo, si me permites, Mario, un Sí, segundo. por supuesto. Introducción de competencia monetaria. Por ejemplo, no es tan difícil. Es difícil políticamente, pero es eliminar el curso legal forzoso de la moneda, antes la peseta, ahora el euro, y permitir que haya operadores que entren libremente en el mercado con una mínima regulación, como existe en todos los mercados, y que compitan por la provisión de la moneda de mejor valor, de valor más estable. Y luego seremos nosotros los que disciplinemos a los emisores, castigando a los que sobreemiten y premiando a los que emiten menos. Creo que sería una manera posible. Pues muchísimas gracias, Juan, y pues por nosotros un gran aplauso. Muchas gracias. Es un placer realmente para mí venir y contarles lo que pretendo contarles hoy. Bueno, lo primero de todo es que pueden ver que yo no soy un experto en marketing porque, aunque The Old Lady of Thrinell Street es como se le suele conocer a la vieja dama, que es el Banco de Inglaterra, todo el mundo me sugirió que por favor que no cogiera ese nombre. He utilizado como moneda de reserva y moneda de ancla y expresión última de liquidez del sistema monetario durante lo que se llama los años del patrón monetario clásico, que son básicamente el último tercio del siglo XIX, 1870 aproximadamente, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Los patrones monetarios de oro clásico dejaron de tener vigencia justo en el periodo entre guerras, pero bueno, ya con algunas dificultades que creo que es mejor, por eso creo que es mejor fecharlo en unas décadas antes, en el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y vamos a empezar con un cómic, que diríamos hoy, con una caricatura de un maestro de la teoría monetaria no reconocido suficientemente, llamado James Gillray, un caricaturista británico de finales del siglo XVIII, principios del XIX, con el que ayer mismo lo comentaba con algunos de los presentes aquí. Yo creo que simplemente con sus caricaturas se podría hacer un curso de teoría monetaria perfecto. Lo que pasa es que no creo que me lo aceptaran en el rectorado de la UNED ni en ninguno otro, pero sinceramente creo que se podría hacer. En perspectiva histórica. Hablo de perspectiva histórica porque confío yo, así como muchísimos otros, en que solo entendiendo el valor que ha tenido el oro a lo largo de la historia, y en concreto tan solo, entre comillas, tan solo hace 120 años aproximadamente, podemos ver cómo ha evolucionado el sistema monetario y cómo se ha ido degradando en el sentido en el que pretendo convencerles a lo largo de esta exposición. Por eso, para ceñirme al tiempo que tengo, le resumo simplemente que lo que pretendo mostrar aquí es las aportaciones del oro, cuándo fue, porque simplemente para tomar nota del blog pues ya es una pesadilla, ¿no? Y ya lo pueden comprobar, que si van a tomar nota de ello, espero que se grabe esta sesión y que ustedes puedan verlo luego en vídeo, porque bueno, para tomar nota la verdad es que es complicado. Pero como les digo, en el futuro tomaré un curso de marketing y a lo mejor lo mejoro. Bien, ha habido muy interesantes presentaciones hasta ahora sobre la situación del sistema financiero actual, de la Reserva Federal, el anterior interviniente, también James sobre el oro. Yo voy a hablar del oro, sí, pero sobre todo